Listo. A ver, retirar acá para que no me... Listo. Bien, buenas noches con todos. Muchísimas gracias el encontrarse el día de hoy con nosotros en esta noche. Espero que hayamos pasado un buen fin de semana, ¿no? Ya nos vimos el día sábado, un buen domingo, ¿no? Reactivando pues las energías, ¿no? Ya a mitad de año, prácticamente, inicio de semana, ya hemos pasado ya la primera etapa del año, ¿no? Y entender pues que la seguridad no descansa, ¿no? Es importante eh, seguir aprendiendo, seguir motivándonos internamente. Mi nombre es Carlos Vaca, soy especialista en seguridad, salud ocupacional y cultura preventiva. Tengo más de 15 años de experiencia en seguridad y salud, de los cuales los últimos 5 me estoy enfocando netamente en lo que es capacitaciones, formación y entrenamiento en materia de seguridad y salud. He participado en muchos proyectos, en muchas actividades, ya sea proyectos de construcción, hidrocarburos, minería, industria, transportes, también en proyectos ferroviarios, aeronáuticos y navieros. Eh, Conozco bastante en la gestión y la legislación laboral, controles operativos, ¿no? Bueno, y ya por propia vida me ha llevado a través de diferentes lugares y diferentes procesos. Bien, entonces el día de hoy vamos a retomar el curso que iniciamos el día sábado. Tenemos la segunda sesión. Permítame colocar acá el reloj para mantener el horario, terminar puntual. Cualquier duda, consulta que quisiéramos hacer, la pueden utilizar ya sea por las redes sociales. Si tocamos un tema, por ejemplo, sobre algún control de trabajos en altura, por ejemplo, o identificamos algún riesgo considerable, ¿no? Un riesgo significativo, y ustedes por ahí se acuerdan de algún proyecto, o algún ejemplo, o alguna situación, o una vivencia en la cual a ustedes les ha sucedido y tienen alguna duda, no duden en escribirlo, ¿no? Cosa que al final dejamos un pequeño marco de tiempo para poder contestar las dudas. Por esa parte no tengan ningún inconveniente, ¿no? Entonces, de esa manera poder ir nutriendo este curso con las vivencias de todos ustedes, porque es importantísimo que la información fluya, vaya y regrese, ¿no? Por parte de ustedes, yo también necesito una retroalimentación, un feedback en base a lo que estamos impartiendo el día de hoy. Bien, entonces, recapitulamos un poco lo que vimos el día sábado para más o menos soltar un poquito de la mente. Bien, hablamos sobre accidentes, ¿no? Son eventos fortuitos, súbitos, ¿no? Que suceden de un momento a otro, no deseado. Yo no deseo que suceda un accidente, pero estos accidentes me generan una pérdida, ¿ya? Un daño. Este daño puede ser de diferente manera, o esta pérdida en general puede ser de diferentes tipos. Puede ser una pérdida de salud, una desmejoría, ¿no? Un problema físico, un daño, ¿no? Una lesión a la persona. También puede ser un accidente al medio ambiente, un daño o una pérdida al medio ambiente o al proceso, ¿no? Si se malogra una maquinaria, esta máquina no deja de funcionar, yo no la puedo utilizar, entonces mi proceso se retrasa. Se rompe un martillo hidráulico, revienta una tubería o algo, ¿no? Si se vierte algún producto químico, pasa a través de un cuerpo de agua a un lago, una laguna o a un río, ¿no? O cae a la tierra y es filtrado y contamina el suelo vegetal, entonces estamos hablando de un incendio, de un accidente ambiental, ¿no? O sea, entonces es una pérdida al medio ambiente. Y también si es que yo me caigo, me golpeo o inhalo productos químicos y me generan un mareo, un desvanecimiento, entonces estamos hablando de un accidente, ¿no? Con daño a la persona. Ahora, dentro del aspecto laboral, dentro de lo que nos indica el Ministerio de Trabajo, ¿no? La ley 29783, que también lo estuvimos viendo, ley de seguridad y salud en el trabajo, así como su reglamento, el decreto supremo 005, ¿no? Con sus modificatorias y su propio desarrollo de la propia ley, ¿no? Pero la ley en vigencia ahorita es la ley 29783 con las modificatorias que después llegaron. Entonces nos indica que un accidente laboral, hemos hecho la definición de accidente, hemos dicho, ahora pasamos a accidente laboral, ¿no? Es toda situación que sobreviene parte del trabajo, ¿no? Y que genera en el trabajador, ¿no? En cualquier miembro de la empresa, un daño, ya sea un daño físico o una enfermedad. Entonces, y también
puede ser inclusive fuera del área del trabajo, o sea, yo puedo sufrir un accidente laboral fuera de la empresa, pero siempre y cuando, ¿no? Realizando una actividad para la cual me hayan contratado, ¿no? Y venga una orden de mi empleador. Si mi empleador me indica, Carlos, hay que ir a instalar unas redes de luz, o Carlos, hay que ir a recoger unas cajas, y yo estoy saliendo, y en el transcurso de mi recorrido me golpeo, me caigo, me atropellan o me sucede algo, y yo estoy dentro de la orden de mi empleador, dentro de mi horario laboral, realizando, inclusive puede ser hasta fuera de mi horario laboral, pero siempre que hay una orden de mi empleador, y lo que hablamos también el día sábado, que sea dentro del desarrollo de mis funciones. Entonces estamos hablando de un accidente laboral, ¿no? Un tip o un dato que les puedo dar es, por ejemplo, para los accidentes laborales, para la investigación de los accidentes, yo puedo, por ejemplo, primero determinar si es que ha sido un accidente laboral. Si no ha sido un accidente laboral, entonces no lo considero como un accidente para los fines de mis estadísticas. No es un accidente laboral y por ende no lo investigo, ¿no? Por eso es que debo tener bien claro la definición de accidente laboral. Bien, entonces hablamos de accidentes, entonces también hablamos en este caso de peligros y riesgos, ¿no? También dimos acotamos respecto a las observaciones, ¿no? Debemos acostumbrarnos a analizar el entorno, aprender a analizar, y esto nos va a ayudar a poder identificar peligros. Luego hablamos sobre la definición de peligro, ¿no? Hablamos sobre peligro es fuente, situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionarte un daño. Entonces, lo explicamos inclusive, ¿no? Hablamos de que un peligro no necesariamente sea algo que yo pueda tocar. Un peligro también puede ser una fuente de energía, ¿no? El ruido, las vibraciones, el calor, el frío, ¿no? Las radiaciones, fueron diferentes manifestaciones, ¿no? De energía que nos puede llevar pues a tener un daño, a un daño físico directamente, o también una desmejoría de la salud, una enfermedad. Entonces, los peligros son todo aquel elemento que está a mi alrededor que me puede generar un daño. Pero también indica fuente, situación o característica intrínseca de algo. Entonces hablamos de esta palabra, intrínseca, característica intrínseca. Explicamos también que la característica intrínseca es una característica inherente, una particularidad que tiene este algo que lo hace dañino para ser considerado un peligro. ¿No? Pusimos, por ejemplo, hicimos como un ejemplo la tijera, ¿no? Que la característica que lo hace dañino es el filo que tiene la tijera o la punta que tiene la tijera. Entonces, siempre que vayamos a identificar peligros, vamos a buscar la característica que lo hace dañino. Si tenemos un vehículo, vamos a encontrar que la característica que lo hace dañino es cuando este vehículo se está moviendo. Entonces vamos a citarlo como vehículo en movimiento, ¿no? Tenemos una maquinaria, la característica intrínseca puede ser la operación con la maquinaria, para identificar que la máquina está en operaciones o está funcionando, para poder entender cuál es el peligro, ¿no? Si yo tengo un martillo, el martillo por sí solo es un elemento que puede generar daño, vamos a utilizar la operación con el martillo, o el trabajo con el martillo, o el traslado del martillo, para darle un énfasis en la característica inherente o la característica intrínseca que lo puede convertir en un elemento o una fuente o situación dañina. ¿Correcto? De esta manera nos va a ayudar bastante a poder identificar peligros. Luego también un compañero nos hizo la consulta respecto a si es que las personas pueden ser un peligro. Entonces hablamos de 4 elementos, ¿correcto? Hablamos de personas, herramientas, materiales y lugar. Entonces explicamos que la persona puede ser un peligro, las herramientas pueden ser un peligro, los materiales pueden ser un peligro y el lugar también puede ser un peligro. Estos 4 elementos nos ayudan a poder identificar peligros, no solamente en nuestra actividad, nuestro subproceso, nuestro proceso, nuestra tarea, o no, en general, sino también nos va a ayudar a identificar en el entorno de trabajo situaciones o fuentes o elementos que nos puedan generar daño. Bien, entonces de esta manera también pudimos hablar sobre un proceso de análisis rápido, ¿no? Que nos va a poder dar un soporte importante a la hora de poder identificar los peligros en mi ambiente de trabajo. Voy a empezar cualquier tarea, cualquier proceso, entonces pienso en personas, herramientas, materiales y lugar.
Bien, entonces, una vez habiendo hablado de peligro, seguimos a donde nos habíamos quedado. Bien, las clasificaciones de los peligros de esta manera para poder identificarlo, también lo podemos colocar en un cuadro para después utilizarlo como referencia para el llenado de nuestra matriz hiper. Vamos a entender que la clasificación es físico, por ejemplo, tanto como ruidos, vibraciones, iluminaciones o radiación. Químicos, todo lo que sea alineado a productos químicos, materiales peligrosos, ¿no? Polvos, gases, humos o vapores, ¿no? Independientemente de cuál sea el contacto que pueda tener, ¿no? Si puede ser contacto ya sea por vía parenteral, ya sea por inhalación, ya sea por contacto directamente, puede ser por tocar, contacto con la piel, puede ser a través de ingesta, ¿no? O a través de alguna mucosa, ¿no? No importa, siempre que vayamos a identificar cualquier producto químico. Hablamos que producto químico es fuente o es una situación, es una sustancia que puede ser, ¿no? Producida por la naturaleza o por el propio hombre que desarrolla o sirve para realizar ciertas actividades, ¿no? Y esta sustancia o producto es peligroso o se convierte en un material peligroso cuando sus propias características hacen que cuando salga de su propio contenedor genere daño a la persona o al ambiente. Ahí estamos hablando de los famosos MATPE. ¿Correcto? Luego también hablamos de la clasificación de peligros biológicos, ¿no? Y hablamos también del COVID-19, ¿no? Que en este caso, cuando empezó la pandemia, el virus, el SARS-CoV-2, fue tipificado o fue colocado dentro de los peligros biológicos porque está consignado por los virus, hongos, bacterias o parásitos. Entonces, ahí tenemos el COVID-19 también identificado dentro de las matrices CIPER. Fue una de las actualizaciones que se dieron de todos los CIPER, de todo el país, cuando empezó el efecto de la pandemia, ¿no? Porque tuvimos que incluir el peligro biológico en todas las matrices. Luego tenemos ergonómico, que está alineado a lo que es el puesto de trabajo, ¿no? El área de trabajo, ¿no? Ya sea una actividad sedentaria, por una postura por mucho tiempo, ya sea actividades directamente por movimientos repetitivos, ¿no? O diferentes actividades que pueden generar un desmejoramiento, una desmejoría, perdón, ¿no? Respecto a el sistema musculoesquelético por la postura o enfermedad que pueda concurrir o pueda suceder a causa de la actividad laboral. Bien, luego tenemos riesgos psicosociales, ¿no? Está directamente orientado al trabajador, a la organización, ¿no? Al tema, por ejemplo, el estrés, la presión, el sobretiempo, ¿no? Y diferentes aspectos, por ejemplo, la sobrecarga de trabajo, ¿no? Y diferentes trastornos o situaciones que se pueden dar, ¿no? En el aspecto laboral que tienen que ver mucho con la psiquis o con la capacidad, pues, de pensar del trabajador, ¿no? De la empresa también. Luego también hablamos de los peligros mecánicos, ¿no? Como por ejemplo, pues, maquinarias, herramientas, equipos, mantenimiento, locativo, piso, superficies pendientes, ¿no? Todo lo que está relacionado al entorno de trabajo. Bien, también comentamos sobre la designación de una conformación de un equipo de trabajo, ¿no? Para elaborar una matriz hiper no lo elabora una sola persona, ¿no? Se tiene que elaborar este documento con diferentes participaciones, incluyendo los propios trabajadores, porque ¿de qué me sirve que yo haga un hiper si es que no hago participar a mis propios trabajadores? Yo me siento y lo hago en mi oficina, ¿no? O lo hago directamente con los jefes o con los supervisores y no hago participar a los propios trabajadores. Entonces no saben sobre peligros de su propia actividad. Entonces es importante que en este caso cualquier hiper o documento de identificación de peligros, evaluación de riesgos, se elabore con un equipo multidisciplinario, ¿no? Que sea un personal operativo, que sea un supervisor, un personal de seguridad, un trabajador, para que puedan dar, pues, sus puntos de vista. Bien, entonces hablamos sobre una estructura del hiper, ¿no? Entonces les comenté, por ejemplo, que de la estructura del hiper teníamos, por ejemplo, no se logra visualizar, déjenme ver si lo logro girar un poco. Ya. Si lo logro girar un poco, perfecto. Bien, listo. Entonces, acá lo tenemos. Vamos a prender un poquito más la luz. Ya. Entonces, hablamos, por ejemplo, para poder elaborar una matriz hiper. Entonces, inicialmente habíamos identificado que necesitamos un mapa de procesos. Entonces, necesito gestionar
un mapa de procesos de mi empresa. Todos los procesos o todas las actividades que haga mi empresa, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, los procesos. Entonces, los procesos tienen una entrada y una salida. Por ejemplo, en la entrada puede estar todo pues lo que hace mi empresa, ¿no? Puede estar todo, por ejemplo, los clientes, los pedidos, las solicitudes, ¿no? Puede ser también materia prima, puede ser que ingrese materia prima. Entonces yo lo proceso dentro de mi empresa, ¿no? Puede ser que yo lo venda, lo distribuye, lo repare, lo transporte, ¿no? La actividad que yo hago, o pueden ser varias actividades. Mientras más actividades yo encuentre, entonces me va a ayudar para poder identificar más situaciones dentro de mi empresa, ¿no? Entonces, más peligro, más riesgo, si no se me van a escapar cualquier posible accidente que pueda tener, ¿no? Entonces, ahí voy a colocar todos mis procesos, ¿no? Y acá están las salidas, ¿no? Las salidas puede ser a otra área o puede ser al cliente final. Entonces, esta primera etapa estamos hablando estamos hablando de un sistema de gestión basado en calidad, ¿no? Tenemos el ISO 9001, por ejemplo, que habla sobre los procesos. Pero nosotros nos vamos a enfocar en seguridad y salud. Bien, en este caso vamos a encontrar que hay una lista de procesos que realiza mi empresa. Vamos a poner un ejemplo y luego nos va a ayudar un poco el modelo de hiper que tenemos acá. ¿Correcto? Digamos que tenemos una empresa de transporte. Entonces, ahí tenemos un proceso que es transporte puede ser de materiales, ¿ya? Transporte de materiales. Entonces voy a listar todos los procesos. Mi empresa se encarga del transporte de materiales. Un proceso puede ser el transporte de materiales. Otro proceso pueden ser las actividades administrativas de la empresa, ¿no? Puedo poner ahí las actividades administrativas. ¿Ya? Otro puede ser, por ejemplo, los mecánicos, ¿no? Ahí puedo tener ahí el personal mecánico o las áreas, ¿no? El área de mantenimiento mecánico. Manto mecánico. ¿Ya? Porque si tengo unidades de transporte, también tengo mecánicos que me ayudan a trasladar, pues, estos materiales, ¿no? Si tengo mecánicos, perdón, para que me ayudan a poder reparar las unidades, ¿no? Bien, luego tenemos, por ejemplo, en administrativo, ya puedo ver otras áreas que puedo tener. Y mis áreas operativas. Vamos a ver, también podemos tener, vamos hasta con 3, ¿ya? Para no dilatar mucho el tema. Luego, estos son procesos. Luego vamos a ver los subprocesos. Cada proceso tiene varios subprocesos. En este caso, el transporte puede ser ahí la conducción, ¿no? Puede ser ahí los conductores que realicen el trabajo del transporte terrestre, ¿no? Transporte terrestre de mis materiales. La carga o el carguío de los materiales también lo podemos utilizar. Por ejemplo, ahí puedo tener montacargas o personal que se encargue de cargar o los conductores o operadores que se encarguen de cargar el material dentro de las unidades de transporte, ¿no? Y ahí puedo tener al personal, pues, que se encargue del despacho, ¿no? De acuerdo a mi organigrama. Por eso es importante que para ello yo también necesito tener el organigrama de la empresa. Listo, hasta ahí tenemos el proceso, papá, que es el transporte de materiales, y el subproceso, que puede ser transporte terrestre, carguío, despacho. Pasamos al siguiente proceso. El siguiente proceso son las actividades administrativas. Los subprocesos que puedo tener como parte de mis actividades administrativas, por ejemplo, tengo contabilidad, puedo tener ahí gerencia general, gerencia operativa, puedo tener área logística, tecnologías de información o el área de sistemas, ¿no? Tecnología de información, facility, ¿no? Servicios generales, diferentes subprocesos que tiene el área administrativa. Y luego mantenimiento mecánico puede tener, por ejemplo, el área de mecánica, qué sé yo, puede ser eléctrica, mecánica eléctrica, un electricista, ¿no?
los soldadores puede ser, ¿no? Soldadura o maestranza, ¿no? Como lo llamen en su empresa, o maestranza, ¿no? Para hacer las reparaciones, tal vez de alguna maquinaria, algún equipo ahí soldando. Bien, entonces ya tenemos el proceso, proceso papá, proceso grande, el subproceso, cómo se divide, también obviamente viene de acuerdo a su organigrama, y luego ya una vez que he identificado cada subproceso, entonces voy a poder identificar actividades. Estas actividades, ya no es necesario que vean lo que estoy escribiendo o que simplemente lo copien, nada, solamente es para hacernos una idea y a mí me ayuda a aterrizar un poco el concepto. Transporte terrestre, vamos a ver qué actividades pueden ser, ¿no? Ahí podemos encontrar que son transporte interno. Recordemos que internamente dentro de la empresa puedo tener ahí rutas vehiculares, rutas peatonales, puedo tener ahí un pequeño patio de maniobras. Y luego tenemos el transporte externo. Ahí, por ejemplo, podemos considerar la ruta por la carretera, ¿no? Una vez que sale de la calle. Y en la carretera podemos separar en carreteras o rutas nacionales y zonas urbanas, por ejemplo. ¿Ven? Se dan cuenta que mientras más yo vaya separando, más vaya yo detallando cada proceso, su proceso, voy a ir abriendo un poco más el abanico y de esta manera me va a ayudar a poder encontrar más peligros y no se me van a escapar o me van a faltar, ¿no? Luego, por ejemplo, puedo contemplar ya en Carguillo, podemos contemplar actividades como la operación de montacarga, ¿no? Despacho puede ser el tránsito de personal, ¿no? Tránsito de personal, subir, ¿no? Subir a la unidad, a veces hay que subir para contabilizar las cajas o abrir los contenedores, ¿no? Entonces podemos poner ahí supervisión de contenedores o verificación. Verificación sería mejor. Vamos a poner verificación de contenedores. Ya, luego pasamos al subproceso, en este caso la actividad de contabilidad. Ellos hacen labores de oficina, y tenemos gerencia general, las oficinas, también hacen visita a campo, viajes o salidas de comisión. A veces hay que cobrar algún cheque o salir a hacer algún trámite a la SUNAT. Ahí también hay riesgos, claro, hay peligros, puede sufrir un atropello, pueden sufrir pues un robo, ¿no? Un secuestro, un asalto. Entonces hay diferentes situaciones que pueden ser consideradas emergencias también. Luego tenemos logística, bueno, salidas de control, bueno, hasta acá tenemos toda el área administrativa, pasamos a mecánica, tenemos operación con herramientas, ¿no? Herramientas, operación de equipos, ¿no? Tal vez el mecánico tiene que subirse, el mecánico tiene que maniobrar, operar algún camión, utilizar alguna grúa, de acuerdo a la empresa y sus procesos, ojo. Y los alcances de cada puesto de trabajo, porque la ley, la 29783, y muchas veces directamente los inspectores laborales nos piden que orientemos la matriz hiper por puesto de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces me he escuchado que me dicen, yo tengo mi hiper por actividad. Ya, por actividad lo puedo situar así, ¿no? En proceso, subproceso y actividad. Pero, ¿por qué puesto de trabajo? Muy fácil. Si yo tengo un accidente y en este accidente el señor pues directamente es un técnico o es un conductor, entonces el inspector laboral o la propia SUNAFIL me va a decir, alcánzame o presenta el hiper C del conductor tipo 2 o del técnico 4 o como yo lo haya clasificado o de acuerdo a su boleta de pago del trabajador, del soldador. Entonces yo voy a sacar un hiper que solamente dice soldadura, o voy a sacar un hiper que dice transporte, pero me van a pedir pues el hiper para ese puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque la ley me dice que yo capacite a mis trabajadores en los peligros y riesgos de su actividad. Entonces, yo para capacitar a mis trabajadores debo mostrarle una matriz hiper a su puesto de trabajo. Si el puesto de trabajo, el señor, ¿qué cosa hace? Conduce, ya. Muéstrame un hiper que diga conductor, que sea para él, porque yo debo exponerle al trabajador de acuerdo a su actividad y para lo que yo lo he contratado. Entonces, de esta manera, yo voy a separar la actividad. La actividad también puede tener tareas,
pero voy a generar una columna que se llame puesto de trabajo. Voy a poner una W para hacerlo más corto. En el puesto de trabajo, ahí que voy a contemplar, pues, todos los puestos de trabajo que están contemplados en este subproceso. Por ejemplo, transporte, tengo el conductor. Luego te dice carguío, me lo puede hacer el operador de montacarga. Si también está, digamos, también es objetivo de accidente o también participa dentro del proceso el asistente del montacarguista, lo pongo también asistente del montacarga. Luego tenemos despacho, puede ser un despachador o asistente de despacho, que también sube, baja, a veces le presta. Y, por ejemplo, me ha pasado casos de que el asistente de despacho o el despachador debe subir debe subir al contenedor, subir a la plataforma, visualizar, tal vez no asegurar ninguna carga, pero sí verificar. O a veces es un producto químico lo que están trasladando y él tiene que verificar la guía de lo que está saliendo, hasta el propio vigilante, y debe utilizar pues respirador, mascarilla, pero ¿dónde está ese riesgo? ¿Dónde está ese peligro? Yo debo mapearlo desde un inicio. Bien, luego tenemos, por ejemplo, gerencia general, ahí tengo el gerente, tengo ahí el contador, el jefe logístico, y ahí de esta manera, el mecánica puede ser el mecánico, jefe mecánico, mecánico 1, mecánico 2, mecánico 3, técnico mecánico, de acuerdo a la clasificación del organigrama. Al final, yo debo verificar que el organigrama de la empresa, el organigrama completo de la empresa, deben estar en esta columna. Todos los puestos de trabajo deben estar en esta columna. No me puede faltar un puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque si se me accidenta una persona y no está en el IPRC, entonces ahí puedo ser observado, ¿no? ¿Qué me va a indicar? Que yo he cometido una inobservancia o simplemente no he contemplado un puesto de trabajo y no he puesto controles para lo que le pudo haber sucedido a este trabajador. O sea, se me ha escapado un trabajador que no he podido capacitar, ¿no? Entonces, una vez que he colocado, ya voy a iniciar a identificar directamente los peligros. ¿De dónde? De cada proceso, de cada de actividad y de cada tarea, ¿no? Recordemos que la actividad tiene tarea. Transporte, fuente, situación o característica intrínseca. Conducción, ¿qué tenemos? Todo lo que le rodea al conductor. El conductor está sentado en su unidad de transporte. La unidad de transporte es un elemento, claro, es un equipo, es un peligro. El conductor también puede ser un peligro, claro. Los peatones que están en la vía pueden ser un peligro, también puede ser un peligro. Y voy listándolos. La maquinaria, subir, bajar de la unidad, puede ser un peligro, claro. Es una práctica, es la propia unidad que es alta. Entonces, ¿cuál es la característica que tiene la unidad que lo hace dañino? Es que tengo que subir, tengo que agarrarme del pasamanos o de la baranda o del estribo para poder subir, bajar, y me puede generar un daño. Sí me puede generar un daño. Entonces voy listando todos los peligros de acuerdo a cada actividad o cada tarea. Y los voy listando y pueden ser muchos de cada uno. Se puede ir abriendo. Una sola actividad o una sola tarea puede tener 4 o 5 peligros. Y también voy a dejar un espacio para los peligros, por ejemplo, de contagio de COVID-19, en este caso el SARS-CoV-2. También lo puedo contemplar acá, ¿no? En una lista, vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá. Entonces, en una lista yo puedo contemplar o puedo consignar directamente pues todas las clasificaciones de peligro. Acá hay un tema. Si yo tengo un hiper que está orientado al medio ambiente, también es una matriz de aspectos, impactos ambientales, voy a contemplar en ese caso pues peligros y aspectos, impactos ambientales. Pero si no, simplemente voy a enfocarme en seguridad y salud. ¿Correcto? Si es seguridad y salud, solamente puedo ver enfermedades ocupacionales o daño a la persona. Bien, entonces hasta acá podemos tener peligros. Peligros. Entonces ahí voy a comenzar a consignar todas las situaciones, recordando la clasificación o recordando el concepto, ¿no? Fuente, situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionarte un daño, ¿no? Directamente a la persona, un daño físico o una desmejoría a la salud, una enfermedad. Ahora, fuente, situación o característica. Por ejemplo, en el transporte tenemos los vehículos, ¿no? Podemos tener ahí el tráiler, pero no solamente el tráiler, puede ser el tráiler o la operación del tráiler o el tráiler en movimiento.
También podemos identificar vehículos en movimiento que están en la vía pública, adentro o afuera. ¿No? Podemos utilizar el propio tráiler para subir o bajar del vehículo. ¿No? Trasladarse, también puede ser consignado. Trasladarse, ¿no? Traslado hacia el vehículo o por el patio de maniobras. Y luego vamos a ver los riesgos. Los riesgos son clasificados como un riesgo es directamente la materialización de lo que el peligro nos puede generar, ¿no? Cómo se materializaría este peligro y generaría un daño en la persona, ¿no? Y la posibilidad de que este daño se genere en la persona. Por ejemplo, el tráiler en movimiento, ¿qué le puede suceder? ¿O cuál sería el riesgo? En este caso, pues, un tráiler que se esté moviendo, un tráiler que se esté trasladando, puede generar a otras personas o a mi persona un atropello, ¿no? Vehículo en movimiento también puede generar un atropello y ahí puedo ver otros daños. Por ejemplo, un vehículo en movimiento puede generar un choque o una volcadura. Entonces acá estamos identificando un daño a la persona, estamos identificando un daño al proceso, un daño material también. No solamente un daño directamente a la persona, sino también material. Luego también contemplamos subir o bajar, vamos a ver caídas, ¿no? ¿Caídas a dónde? A desnivel. Y traslado puede ser caída a nivel. Ahí vamos a identificar no el traslado, sino sería en este caso el patio de maniobras, ¿no? El patio de maniobras, ¿no? O el área de estacionamiento de los trailers. Entonces acá voy a identificar la persona, la herramienta, el material o el lugar. Me va a ayudar a identificar peligros y luego voy a sacar la materialización de cada peligro en un riesgo. El riesgo se le conoce como probabilidad, el producto de la probabilidad por la severidad. Bien, entonces hasta ahí espero que me hayan seguido, ¿no? Para poder seguir o para poder continuar con la siguiente etapa. Bien, entonces nos acomodamos por acá y vamos a ir viendo un hiper más claro, ¿ya? Ese más o menos ha sido lo que quería que ustedes puedan visualizar. Ya, bien. A ver, permítanme, ya, listo. Ya. Entonces, si se dan cuenta, o lo que hemos podido visualizar, se necesita que sea un equipo de trabajo, no una sola persona. Por ejemplo, para poder saber el ejemplo del transporte, para poder saber los puestos de trabajo necesito, para poder saber qué actividades hace el despachador, qué actividades hace el técnico, qué actividades hace el mecánico, necesito que el operativo me oriente, me indique. Por ahí pueden ser, recuerdo que una vez hice un IPC para una parada de planta, y esta parada de planta pues tenía actividades metalmecánicas y era una planta concentradora de plomo, cobre y zinc para el brocal, recuerdo. Y la actividad pues decía enchaquetado de molino. Y decía, ¿qué cosa es un enchaquetado de molino? ¿No? Entonces me decía, sí, es solamente cambiar placas, pero ¿cómo se cambian las placas? Entonces uno se tiene que hacer la idea. Entonces reunimos a todo el equipo y vino el supervisor, vinieron dos trabajadores y el supervisor me dijo, ah, bueno, ¿cómo se trabaja? Fácil, primero bloqueamos el molino, lo paramos, y luego quitamos todas las barras o todas las bolas según como sea el molino. Ah, ¿y cómo se retiran? Ah, fácil, lo hacemos colocamos unos polines o una mesa y vamos corriendo las barras y entre varios trabajadores, más o menos ¿cuántos trabajadores? Te dice 4 trabajadores y el trabajador te dice, no, ingeniero, son 5. Ah, sí, sí, porque ¿cuánto pesa cada barra? Más o menos unos 200 kilos, unos 100. Ah, ya, entonces clasificamos. Ah, 20 kilos o 25 kilos no puede exceder por cada trabajador. Se necesita que sean unos 5, tal vez unos 6 porque la barra es muy larga. Ah, ya, entonces vamos a ir aterrizando la idea, pero yo solo no lo puedo hacer. Por eso es que se necesita pues que sea un equipo multidisciplinario, para que todos sepan y puedan aportar para poder elaborar esto. ¿Por qué? Porque a la hora que yo vaya a ver los peligros, me van a decir, ah, puede ser la barra,
el molino, hay que entrar, es cerrado, puedo golpearme, es oscuro, las barras pesan demasiado, entonces la barra es un peligro, dónde te paras, dónde caminas, qué te puede suceder. Entonces, ahí voy identificando todos los peligros. Por eso es importante que se haga un equipo, ¿no? Un equipo de trabajo para que puedan revisarlo, para que puedan aportar sus ideas y más que nada para que puedan indicar qué se requiere o cómo se hace cada actividad. Porque a ti te pueden decir, o en muchos casos al profesional le pueden indicar, se va a hacer tal actividad, entonces tú crees que es igual. Ahora, ¿por qué? Porque si sucede un accidente y yo no le he mapeado en mi hiper, no he mapeado el proceso, no he mapeado el subproceso, o la tarea, o la actividad, o la tarea, cualquiera de los dos, entonces he cometido la falta yo. Y esto ha originado que el trabajador le suceda un accidente, porque yo no he podido visualizar ello. Yo tengo que hacerlo de acuerdo al proceso, de acuerdo a lo que el trabajador se le ha, o de acuerdo a lo que el trabajador está expuesto o a lo que él está contratado para ejecutar. Otro ejemplo o otro punto antes que se me olvide. Digamos que en el caso del conductor, digamos que el conductor levanta el capot y ahí sacando la bornera de la batería, se golpea y se corta la mano. Accidente laboral. Lo reporta, se le cura, todo, porque lo primero es siempre la atención médica. Entonces, en la investigación le van a decir, ¿qué estabas haciendo sacando la bornera de la batería? Y se cortó. Entonces vamos a buscar en el hiper y en el hiper no vamos a encontrar actividades porque vamos a averiguar primero si es que es una actividad del conductor. Vamos a preguntarle su función, perdón. Su función es abrir la cajuela, poder o abrir la tapa del motor, puede revisar tal vez visualmente, pero ahí puede tocar o tener contacto con el motor, no, solamente un mecánico. Entonces, ¿por qué estabas haciendo una actividad para la cual no te han contratado? Y esto lo llevó a un accidente. Le han dado la orden, no le han dado la orden, estaba en su ATS, estaba en su IPER-C, se encontraba en su procedimiento de trabajo. Por eso es que en la etapa de investigación del accidente se va a revisar toda esta evidencia. Para empezar, el trabajador estaba realizando una actividad para la cual había sido contratado, está en el procedimiento de trabajo, está en la matriz hiper, esta actividad, este proceso, lo que generó el accidente, pudo haber sido controlado y estos controles están en estas herramientas de gestión, todo eso se va a visualizar. Entonces, es importante que nosotros le indiquemos a nuestros trabajadores que solamente deben hacer las actividades para las cuales se ha contratado y las actividades que están mapeadas, o estas actividades deben estar mapeadas en el IPER-C. Por eso es que si por ahí me dicen, pero ingeniero, sí, los conductores abren el capot y revisan, hacen prueba de aceite, o sea, manipulan, sí. Ah, ya, entonces es una actividad normal, sí, y entonces hay que ver si es que le puedes dar, en ese caso también hay que darle guantes, porque tiene otros peligros, ¿no? Y hay otras exposiciones a riesgos, que te quemes la mano, que entres en contacto con vapores o superficies calientes, perdón, o que te caiga la cojuela, o que te golpees la cabeza con el capó a la hora de hacer una revisión, o que te caigas también de la cabina por estar trepado ahí, o cómo vas a subir a revisar tu motor. Entonces, todo ello debe estar acá. Y para eso se necesita entrevistar a los trabajadores y conocer el proceso completo. Y también saber cuál ha sido la modalidad de contratación de este trabajador, saber cuáles son los alcances de su tarea, ¿no? Y entender que si a ti te han contratado, si el trabajador lo han contratado para hacer labores operativas, no puede hacer labores de mantenimiento. Y si tenemos un personal de mantenimiento que te indica que debe hacer tal actividad y se accidenta conduciendo, ver si conducir también formaba parte de sus funciones. Por eso es que muchas veces nos piden cuáles son las funciones de los trabajadores y nosotros debemos tener claro cuáles son las funciones de cada trabajador en un manual de funciones o un documento de perfil de puesto, que también es importante que el área de recursos humanos la vaya elaborando. Bien, entonces, de ahí la importancia de que sea pues un grupo interdisciplinario que tenga conocimientos variados.
Bien, entonces ahí vamos a ver determinación de áreas y actividades de áreas específicas. Identificar las diferencias de actividades, ya sea, por ejemplo, ficha de procesos, podemos apoyarnos con diagramas, planos, ayuda a memoria, diagramas unifilares, etcétera, esquemas o diagramas de actividades. Por eso es que cuando uno genera, pues, directamente las actividades, puede hacer un pequeño mapa o directamente un mapa de procesos, ¿no? Que nos va a ayudar a entender todo el proceso, o un diagrama de flujo, ¿no? Para entender cómo se hace la tarea. Entonces, podemos entender que la tarea o el procedimiento de trabajo, ¿no? Se realiza, o el área, ¿no? Puede ser, por ejemplo, primero es el área, tenemos una línea de producción y esto se inicia con la recepción de la materia prima, luego lo llevamos al área de horno, qué sé yo, donde se calienta, luego el corte, y luego el pintado, y luego simplemente el empaquetamiento, ahí se empaqueta y se transporta. Entonces, yo debo conocer cada secuencia de los pasos para poder identificar todas las tareas que componen cada una de estas actividades. ¿No? Si acá el trabajador, por ejemplo, en la área de recepción lo hace con una montacarga, luego lo hace caminando, lo hace con un elevador hidráulico. Entonces, de esa manera yo debo ir conociendo cada proceso y no se me va a escapar ninguna actividad. Me puedo ayudar con un diagrama, me puedo ayudar con una mapa de riesgo, con un diagrama de flujo o diferentes herramientas para poder conocer cómo son los procesos. Bien, bueno, verifico la lista de actividades, condiciones normales, anormales o de emergencia, ¿no? Entonces también lo puedo clasificar de esta manera como lo vimos el día sábado, ¿no? Actividades rutinarias, le puedo poner una R en esa celda. Actividades no rutinarias, puedo colocarle una NR, o actividades de emergencia. Porque también puedo identificar en mi hiper, pueden consultar, Carlos, puedo colocar en mi hiper sismos, también puede suceder, ¿no? ¿Qué hacer en el caso de sismos, evacuación, incendio? Claro, también puedo consignar dentro de mi hiper las situaciones de emergencia y las voy a identificar en una celda con tipo de actividad, rutinaria, no rutinaria o de emergencia. Bien, identificación de peligros, ahí tenemos lo que les estábamos comentando, actividades rutinarias, no rutinarias y de emergencia. Bien, vamos a pasar a la identificación de peligros. Bien, tener en cuenta la obligación legal, diseños, listo. Pasamos a la evaluación de riesgos. Una vez que yo ya he identificado los peligros, ya tenga todos los peligros identificados de todas las actividades o de todas las tareas, voy a pasar a identificar los riesgos. ¿Un peligro puede tener varios riesgos? Claro. Por ejemplo, tenemos el peligro soldadura. La soldadura eléctrica o puede ser soldadura autógena. Esta soldadura no solamente puede generar quemaduras, puede generar incendios también, y o también explosiones. Entonces tenemos un peligro, que es el trabajo en caliente, puede generar tres riesgos, ¿no? Puede generar incendios, quemaduras o explosiones. Un daño a la persona sería la quemadura, y daños al proceso y daños ¿no? a la propiedad privada o daños materiales, estamos contemplando las explosiones o los incendios. Entonces, ¿un peligro puede tener varios riesgos? Claro que puede tener varios riesgos, ¿no? Entonces, estos riesgos, ¿qué son por definición? Son la posibilidad de que el peligro se materialice y que genere un daño. ¿Correcto? Por definición, es el producto de probabilidad por severidad. Bien, listo, vamos avanzando. Ahí tenemos, ¿no? Diferentes tipos de riesgos, ¿no? Existen riesgos económicos, riesgos financieros, riesgos sociales o riesgos medioambientales, ¿no? Entonces, el riesgo, ¿qué cosa es por definición? Es la probabilidad que el peligro se materialice y que genere un daño. Tipos de evaluación de riesgos pueden ser evaluaciones personales de cada trabajador a la hora que nosotros vamos a cruzar la pista, por ejemplo. Yo hago un análisis de riesgo personal, ¿no? Entonces voy a cruzar, identifico los peligros, los carros que vienen rápido, los vehículos. El riesgo sería que me atropellen. Entonces, ¿qué probabilidad hay que me atropellen? Y yo evalúo rápido en mi cabeza cruzar o esperar el cambio del semáforo, porque en base al nivel de riesgo que yo estoy evaluando. Veo que vienen muy rápido los carros o veo que vienen muchos vehículos, entonces yo no cruzo, porque me parece que es muy riesgoso hacerlo. Entonces mi nivel de riesgo sube.
¿no? Porque si cruzo me van a atropellar, entonces cruzo, entonces espero mejor que cambien el semáforo, camino hasta ahí, cambia el semáforo y detienen los vehículos y yo recién cruzo. Entonces, ¿qué cosa he hecho? Rápidamente en mi cerebro, en mi cabeza, he evaluado los riesgos, he identificado los peligros, los carros, ¿no? He visto los riesgos, cruzar o no cruzar. Si cruzo, los carros vienen muy rápido, el riesgo es alto. Puedo sufrir un atropello mucho más rápido. Entonces, espero, paro, cambia el semáforo y cruzo. Esta evaluación de riesgo lo hacen hasta los perritos, por ejemplo, ¿no? Cuando uno ve un perrito en la calle, ven que el perrito está ahí, que quiere cruzar la pista, y muchas veces espera que los carros se paren y recién cruza. O a veces los carros están muy lejos o vienen muy lento, el perrito mide y cruza la pista. Entonces, los animalitos también hacen evaluación de riesgos, analizan el riesgo y la probabilidad en base a las situaciones que pueden visualizar en ese momento. Si puedo cruzar rápido, no puedo cruzar rápido, o qué me va a suceder si me arriesgo, qué va a suceder si yo corro y un atropello me puede matar, entonces no lo hago. Y si yo veo que viene muy lento, o yo veo que no vienen muchos carros, yo cruzo corriendo. Entonces, ese es mi riesgo. Bien, entonces puede ser una evaluación personal, puede ser por métodos de la empresa o por imposiciones legales. Tipo de riesgo puede ser el riesgo inherente, que es el propio de la característica del peligro, es alineado al peligro, ¿no? Si el peligro es un vehículo en movimiento, el riesgo inherente es el atropello, no puedo hacer nada. Si la máquina está en movimiento, el riesgo inherente es que me agarre la mano, me aplaste la mano. Directamente una proyección con lo que vimos el día sábado, a la línea de fuego, ¿no? A la línea donde se proyecta, al área donde se proyecta la energía liberada. Riesgo asociado cuando los humanos aumentan o varían la situación incrementando el nivel de riesgo de la posibilidad de daños, ¿no? Ahí tenemos diferentes tipos de riesgo, como el caso del asociado, ¿no? Cuando nosotros aumentamos o incrementamos el nivel de riesgo de acuerdo al daño. Bien, vamos a ver la definición. De acuerdo al Decreto Supremo 005-2012, al reglamento de la ley, nos dice, riesgo, probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y que genere daños a la persona, equipos o ambiente. O sea, la posibilidad, qué posible que este peligro que yo he identificado se materialice y su característica intrínseca me genere un daño. ¿Qué posibilidad hay que este peligro, que es la tijera, se materialice y que su característica intrínseca, que es la punta o el filo, me haga daño a mí? ¿Qué posibilidad hay? Bien, riesgo laboral, posibilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo cause una enfermedad o una lesión. Y tenemos el riesgo residual, que nos indica es el riesgo remanente que existe después de que se haya tomado medidas de seguridad. Por ejemplo, vamos a ver, acá. Acá tenemos, ¿no? Hablamos de que un lapicero puede ser un peligro, un lapicero. Fuente, situación o característica intrínseca de algo. ¿Cuál es la característica intrínseca que tiene el lapicero que lo hace dañino? Es la punta, ¿correcto? Entonces, ahí tengo el lapicero con punta o el lapicero con la punta expuesta. Ese es el peligro. Estoy nombrando la característica que lo puede hacer dañino. Ahora, voy a ver, una vez que he aplicado un control, ¿cuál sería el control más preciso que yo puedo aplicar? Colocarlo en el portal lapiceros con la punta hacia abajo, para evitar tener contacto directo con la punta. Otro control que puedo hacer, puedo encapsular la punta, utilizar la tapa para cerrar el lapicero. De esta manera he guardado el elemento o la situación que lo puede generar o lo puede hacer dañino. Entonces, ¿hay posibilidad que este lapicero que ya tiene tapa me genere un daño? Claro, todavía me puede generar un daño, porque es un elemento que es largo y es corto y lo puedo ingerir inclusive, o también se puede salir la tapa y puede seguir ocasionando daño. Pero el nivel de riesgo es menor que el estando sin tapa, ¿correcto? Entonces, acá hay un nivel de riesgo y acá hay otro nivel de riesgo. Es diferente, sí, el de acá es más elevado que el de acá. Entonces, este lo vamos a llamar riesgo laboral, el riesgo inicial, y una vez que le he colocado la tapa o le he aplicado un control, se llama riesgo residual. ¿Yo qué debo hacer en la matriz hiper? Debo de hacer que los riesgos residuales sean lo más bajo posible. De esta manera me va a ayudar. Hay riesgos que no los puedo controlar del todo, exacto. Hay riesgos que yo no puedo eliminarlos con todo.
yo no puedo controlarlos o eliminarlos al 100%. En algunos casos voy a tener que convivir con un nivel de riesgo, pero este nivel de riesgo debe ser tolerable o bajo. Pero, Carlos, ¿qué parece si yo, como sea, lo quiero llevar a cero? Quiero que ese riesgo totalmente desaparezca. Sí lo puedo hacer, pero ese control me va a pedir que yo invierta más recursos de los que yo puedo ganar. Si yo invierto más recursos, entonces no es un control rentable, no es un control, perdón, que me pueda convenir como empresa. Entonces, solamente me voy a medir hasta donde sea factible, hasta donde yo pueda bajar el nivel a la máxima situación para evitar daños a la persona, pero aún así pueda convivir con ese riesgo, ¿no? Que sea mínimo, tolerable y que no me genere pues daños a largo plazo. Por ejemplo, puedo decir, necesito soldar en una sala llena de tanques de gas. ¡Wow! ¿Puedo eliminar los tanques de gas? No, no los puedo sacar. Ah, entonces coloco barreras, mamparas, coloco elementos para controlar la temperatura, coloco cercos, compro un equipo especial para soldar, soldadura de contacto y que no salten las chispas, coloco mamparas o biombos alrededor para que no salten esas chispas, encapsulo el trabajo, coloco iluminación, todo. Entonces me doy cuenta que mientras más controles voy a implementar, más recursos necesito. Entonces yo voy a llegar solamente hasta donde pueda controlar esa situación y que sea saludable para el trabajador, que no tenga riesgo de explosión o de incendio mientras hace ese trabajo en caliente ahí. Puedo purgar las tuberías, entonces puedo aplicar más controles, siempre van a haber más controles, pero siempre yo voy a analizar que el riesgo residual, ya habiendo controlado todo, sea pues el más real para poder realizar mis tareas o el más seguro. Bien, ahí tenemos el ejemplo o el concepto que les comenté. El riesgo es la probabilidad por la severidad. Bien, entonces acá tenemos un modelo, en este caso es un modelo de matriz hiper. De acá llamamos el nombre matriz, ¿no? Si nos damos cuenta, tenemos acá, vamos a girar un poquito para poderlo trabajar, aunque acá tengo acá tengo para anotar, ¿no? Sí. Ya, rojo o azul, azul, azul. Ya. En este caso podemos darnos cuenta que el riesgo, como lo hemos visto en un inicio, disculpen la letra, es igual a la probabilidad, al producto de la probabilidad por la severidad. ¿Esto cómo se llama? Valoración de riesgos. ¿Qué quiere decir? Que yo ya en mi matriz hiper he puesto mis procesos, mis subprocesos, mis puestos de trabajo, mis actividades, mis tareas, mis peligros y mis riesgos. Ahora voy a darle un valor al riesgo. Hay riesgos más altos y riesgos más bajos. ¿Para qué? Para identificar cuáles son mis riesgos significativos, los riesgos que me pueden generar daños considerables para aplicar mayor control ahí. Si yo voy a construir un edificio, por ejemplo, los riesgos más considerables pueden ser las caídas de altura, porque un edificio es alto, puede caerme un trabajador, es alto. Si yo voy a aplicar soldadura, voy a aplicar un izaje, por ejemplo, voy a traer una grúa, y voy a levantar material o voy a armar una torre grúa. Ya, entonces ahí tenemos la altura y también tenemos el izaje, ¿no? Que se me vaya a soltar la carga y vaya a aplastar a alguien. Es un riesgo considerable. Entonces, todos esos riesgos altos yo los voy a darle un valor, a todos los riesgos en general les voy a dar un valor con esta fórmula. Y esta fórmula me va a ayudar a que yo pueda saber cuáles son los riesgos más considerables y cuáles son los riesgos menos considerables. Según la fórmula, el riesgo es probabilidad por severidad. Entonces yo voy a ver que tengo dos tablas. Una tabla es de severidad y la otra tabla es de probabilidad. ¿Correcto? Entonces vamos a ver la valoración de los componentes. Pasamos a esta tabla. ¿Ya? Pasamos a esta tabla. Esta tabla voy a valorar. Primero, cogemos un riesgo. ¿Correcto? Vamos a tocar un riesgo. Un riesgo que yo pueda encontrar, por ejemplo, pueden ser, vamos a tocar un ejemplo de, a ver, rápidamente un ejemplo, de un trabajo en altura,
¿correcto? Un primero, yo voy a hacer un riesgo, a ver, vamos a pensar un riesgo rápido. Déjame pensar algo que pueda ayudarlos a todos. El transporte, vamos a con el riesgo de transporte, ¿ya? El trabajador, el conductor, el operador, ¿no? Subir y bajar de la cabina. Entonces ahí tenemos la actividad, ¿no? Que es en este caso el transporte y tenemos el riesgo es subir o bajar de la cabina. Entonces el peligro sería pues subir y bajar de la cabina, del tráiler. ¿Ya? Entonces ahí tenemos subir y bajar de la cabina del tráiler. En este caso, ese es el peligro, ¿no? Fuente, situación o característica intrínseca. No solamente el tráiler es un peligro, sino subir o bajar por la altura del tráiler, ¿no? Y lo podemos ir puliendo, ¿no? Podemos ir mencionando inclusive la altura del tráiler, ¿no? Para subir y bajar, o de la cabina. Perfecto. ¿Ven cómo lo podemos ir puliendo? La altura de la cabina del tráiler y ya sería subir o bajar, ya sería directamente la tarea, ¿no? La altura de la cabina del tráiler, entonces acá vamos a identificar el primer riesgo que sería caídas. Esa caída, ¿es a nivel o a desnivel? ¿No? Es una caída a desnivel. O sea, subiendo de la cabina del tráiler me caigo, ¿no? Y me puedo generar hasta una fractura. Ha habido casos de trabajadores que se han fracturado por resbalarse. A veces bajan de la cabina con el celular en la mano o a veces bajan sin agarrarse de directamente de los estribos o de las barandas, ¿no? O con el celular o distraídos, ¿no? No utilizan los 3 puntos de apoyo y se caen. Caídas a desnivel, al subir, vamos a ponerlo tal cual, al subir o bajar de la cabina del tráiler, ¿ya? Entonces vamos a poner tal cual, para no complicarnos la vida. Listo. Subir o bajar, caídas a desnivel, al subir o bajar de la cabina del tráiler. Perfecto. Vamos a ver. Número 1, pasamos a la valoración de componentes. Ya, y esta valoración yo la voy haciendo rápidamente ahí en el transcurso de mi dibujar. Ya. A ver. Ya, listo. Vamos a ver. Número 1. A ver. Vamos a tener A, B, C o D. Quiere decir que la probabilidad va a depender de 3 elementos. De A más B más C más D. Que lo podemos ver acá arribita. La probabilidad va a coincidir de A más B más C más D, y luego voy a tener la severidad, y al final este por este se van a multiplicar y me va a salir el nivel de riesgo. Ya, para empezar, ¿qué probabilidad hay que el operador se caiga subiendo de la cabina? Para empezar, el trabajador, ¿cuántas personas están expuestas? Este es el A. Y esta es la metodología número 2 de la resolución ministerial 050. Vamos a poner acá resolución ministerial 050. Ya, disculpen la letra, lo hice tipeado, ¿no? 2013. ¿Ya? Ese es el método 2. Método 2. ¿Ya? Entonces tenemos, acá nos indica que el A, ya acá no se ve el cuadro, pero hay un cuadro donde nos indica directamente. A es personas expuestas. Tengo, por ejemplo, 20 trailers. Ya. Entonces vamos a poner 20 trailers. Ah, ya, entonces está acá. 20, ¿no? De 10 a 20. Con signo un número 2. Entonces A tiene un valor de 2. Más. Siguiente. Vamos a ver, ¿existe procedimiento para las caídas? ¿Existe procedimiento de subir o bajar? ¿O existe un procedimiento de trabajo respecto al transporte? Si no, mi empresa no tiene ningún procedimiento, ningún documento para que los trabajadores puedan saber cómo operar o cómo realizar sus tareas. No hay, entonces no existen. Vemos ahora al final, no existen, consigno un 3. Ah, ya, ¿qué quiere decir? Que si no tengo controles va saliendo más alto. Exacto. Si tengo controles, pongo 1, tengo la mitad, parcialmente pongo 2, o si no tengo ningún control, pongo 3. Entonces me va a salir alto el número, ¿no? Multiplicando, sumando, me va a salir alto. Vamos a la C. El B me sale 2, 3, perdón. Pasamos a la C. Personal entrenado en la medida de control, la actividad desarrollada conoce el peligro. Si el personal está capacitado, pongo 1. Si está parcialmente capacitado, pongo 2. Y si no sabe nada, pongo 3. En este caso, el trabajador, el conductor, sabe, si no hay procedimiento, no he podido capacitarlo. Si le he dado alguna charlita de subir y bajar 3 puntos de apoyo, caídas a desnivel, entonces puedo sustentar ese control. Entonces vamos a ver, le he dado una charla, pero no he hecho procedimiento.
¿no? Porque ya puse 3 en el otro. Entonces, como le he dado una charla, es parcialmente capacitado, colocamos un 2. En este caso, la letra C tiene un valor de 2. Y por último, vamos a ver la probabilidad. ¿Cuál es la exposición a esta caída? El señor sube todos los días porque tiene que subir y bajar de su cabina a la hora de almorzar, a la hora de salir en la mañana, a la hora que ha llegado. Entonces vamos a ver permanentemente. Nos vamos al último, permanentemente. Permanentemente, ¿qué valor tiene? 3. Ponemos un 3. Sumamos, ¿no? Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, de ahí nos damos cuenta que la probabilidad tiene un valor de 10. ¿Correcto? La probabilidad, pasamos acá arriba, tiene un valor de 10. Multiplicamos por la severidad. ¿Cuál es la severidad? Pasamos acá. ¿Qué pasa si yo me caigo? Si yo me caigo, entonces puedo ser lesiones graves con días perdidos. Ha habido casos de personas que se han fracturado la mano, se han fracturado la pierna a la hora de caer. Entonces nos vamos con lesiones con días perdidos, ¿no? Dañino. Entonces hacemos lo mismo. 1, 2, 3. Solamente que acá no se ha visto el cuadro, no está completo. Bien, entonces 2. Me sale 2. Perdón, disculpe la letra. 10 por 2, 20. El riesgo de caída a desnivel al subir o al bajar es de 20. Y ese es el valor que yo voy a colocar en esa casilla, 20. ¿Correcto? Ese es mi riesgo inicial. Ahora, yo aplico controles, capacitación, procedimiento. Hago una capacitación a todos los conductores. Subir y bajar, 3 puntos de apoyo, no utilizar las manos, no distraerse. Hago un procedimiento de trabajo, ¿no? Y en el procedimiento pongo ahí bien claro, el operador a la hora de subir a su unidad siempre lo hará con la mano libre, realizando los 3 puntos de apoyo, sujetando siempre 2 piernas, un brazo, 2 brazos, una pierna, agarrando la baranda, pisando el estribo, frente a la escalera, se posicionará, cerrará la puerta y a la hora de bajar lo hará de la misma manera, sujetándose de los estribos, ¿no? Sujetándose de las agarraderas, bajando secuencialmente, ¿no? Entonces, de esa manera yo los he capacitado, los he entrenado. Volvemos a valorar. Ahora lo cambiamos de color. Lo hacemos un color amarillo verde. Ya, volvemos a valorar. Para empezar, ¿es la misma cantidad de trabajadores? Sí, es la misma cantidad. Son mis 20 trabajadores. Ponemos un 2. Más. Valoramos el B. Existen, sí, ya tengo un procedimiento, ya inventé mi procedimiento, ya lo escribí, listo, ponemos un 1. Ah, ya, correcto, más. Siguiente, tercer valor, ¿el personal está entrenado? Sí, ya está entrenado, ya los capacité, colocamos un 1. Listo, ¿y lo sigue haciendo todos los días? Sí, eso sí no puede bajar, no lo puedo cambiar porque todos los días tienen que subir y bajar. Pero he bajado 2 puntos importantes, la capacitación directamente y el entrenamiento del personal y la existencia de documentos. Volvemos a sumar, 2, 3, 4, ¿no? Tenemos 4, 5, 6, 7, 7. Entonces tenemos el valor 7. Entonces mi severidad, en este caso mi probabilidad ya no sería 10, sino sería 7. ¿Correcto? La severidad, igual, si me caigo, igual me hace un daño, a no ser que aplique un control, coloque una malla para que no se caiga, no se haga daño, pero como no puedo colocarlo, sigo con el mismo daño, 2. Entonces, 7 por 2, 14. Entonces, si nos damos cuenta, inicié con una valoración de 20 y luego la descendí a 14, aplicando controles para poder disminuir, bajar en este caso los componentes de la probabilidad de A, B, C o D. Puedo disminuir la severidad, claro, pero aplicando controles de ingeniería. Me explico. Si es que yo coloco un elemento rígido, modifico para que la persona no sufra daño, y si es que el daño lo sufre sea de menor intensidad, puedo modificar la severidad. Pero en todo caso solamente voy a jugar con la probabilidad. La probabilidad está en función, por ejemplo, al tiempo, qué tanto tiempo está expuesto, qué tanto conocimiento tiene del riesgo, si está capacitado, si hay procedimiento, cuántas personas también están expuestas. Si son 20, 30, 40, 50, 100 personas, hay más probabilidad porque hay más personas. Entonces, de esta manera se identifica o se valora los riesgos. Puede ser, por ejemplo, una caída de altura, puede ser una caída de un edificio, ¿ya? Entonces voy a valorarlo igual. Un trabajador, le pongo valor 1. ¿Existe procedimiento? No.
le pongo 3, van 4. Entonces, existe un procedimiento, le he hablado, pero no hay procedimiento. Ya, listo, 2. Entonces, 4, 5, 6. Pero sube una vez al año, ya. 1, 7. Tenemos un valor de 7. Entonces, tenemos 4, 5, 6, 7, listo. El daño sería caerse, se muere, 3. 3 por 7, 21. Y me sale un nivel de riesgo 21. Lo controlo y lo vuelvo a bajar. Entonces, de ahí se dan cuenta que nos ayuda la valoración a poder identificar estos riesgos. Algunos riesgos me van a salir con un valor alto, otros riesgos me van a salir con un valor bajo. Ahora, si yo les asigno colores, si yo le pongo a los números altos un rojo, a los números intermedios un amarillo y a los números bajos un verde, me va a salir un cuadro con colores. Y yo desde lejos, sin necesidad de leerlo, sin necesidad de saber, voy a ver los colores rojos y me van a llamar la atención. Me voy a acercar al hiper y voy a ver los colores rojos y esos van a ser mis riesgos significativos. Esos van a ser los riesgos a los cuales yo debo aplicar un control específico para poder evitar pues que se genere un daño. Estos riesgos son los más importantes. De acá me va a salir qué capacitaciones debo hacer de mis riesgos específicos. De ahí me va a salir cuántas personas debo contratar según las tareas que yo voy a desarrollar. ¿Qué herramientas debo comprar? Porque en el hiper me va a indicar qué actividades se van a hacer, qué capacitaciones debo generar en base a todos los riesgos que debo hacer, qué cursos o qué personal debo contratar, qué equipos, qué materiales, qué herramientas debo comprar. Entonces, si nos damos cuenta, en esta matriz, en base a este análisis de riesgos, yo voy a poder armar toda mi gestión de seguridad y no solamente mi gestión, sino también poder organizar y planificar mis procesos, porque voy a saber cuánta gente necesito, cuánta gente tengo para poder hacer las tareas. Es una herramienta muy interesante, es una herramienta valiosísima que está en una etapa muy temprana del proceso donde yo puedo planificar antes de ejecutar. Este hiper es cambiable, es cambiante, claro, es una herramienta viva. Si el señor se me accidentó, voy a tener que actualizar y aplicar más controles, el riesgo residual tengo que bajarlo más, o si no funcionó, aplicar más controles y voy modificando mis riesgos, voy cambiando los valores, aplico más procedimientos, más estándares, ejecuto más y los riesgos los voy bajando. De esta manera puedo ir controlando o van apareciendo nuevos riesgos. De ahí que lo que hablamos el día sábado, que el documento se debe actualizar como mínimo una vez al año cuando haya cambios de actividades o cuando haya mejoras en la tecnología o nuevos procesos. Bien, entonces vamos a ir avanzando. Borrar todos los dibujos. Bien, listo. Acá tenemos, ¿no? Como habíamos comentado, ¿no? Fuentes para los datos para la evaluación de riesgo, procedimiento, operación y mantenimiento, para poder actualizar o para poder generar mis riesgos, puedo utilizar los procedimientos de operación y mantenimiento, los datos históricos de incidentes o accidentes para ver la probabilidad, ¿no? Si ya ha habido accidentes, hay más probabilidad que haya otro. Entonces, o por lo menos ya he sabido cuál ha sido el daño. Como les comenté, en una empresa en la que trabajé, un operador se cayó colocando ahí la baliza, la circulina, se cayó de la cabina y se fracturó el brazo. Entonces ya puedo considerar yo un riesgo medio, un daño a la persona, días perdidos, que ya me ha sucedido, ¿no? Entonces, una persona tal vez se resbaló, cayó. A la hora de caerse a nivel, no, por no quererse golpear, se agarró con el brazo o cayó mal y se fracturó el brazo. Entonces podemos contemplar no un accidente leve, podemos considerar un accidente incapacitante porque ha habido fractura. Entonces ya podemos contemplar valores más específicos de acuerdo a la realidad de mi empresa. Bien, de acuerdo también a la identificación de unidades más problemáticas, planes de respuesta de emergencia, regulaciones normativas o estrategias de control. ¿Cómo evalúo el riesgo inicial? ¿No? Entonces puedo ver que un peligro tiene más de un riesgo. El equipo de trabajo con la información obtenida, en este caso, me va a poder ayudar a poder identificar, ¿no? Entonces ahí tenemos la probabilidad, que nos puede ayudar en otra tabla, una tabla de probabilidad, que también la podemos utilizar. Podemos consignar el A cuando sea muy probable, el B cuando haya sucedido, el C cuando podría suceder, el D raro que suceda y el E prácticamente imposible que suceda. La descripción la tenemos a la mano derecha, ¿no? Si la frecuencia es diariamente o menos, si sucede muchas veces o cada 5 años es prácticamente imposible que suceda. Ahí tenemos la tabla de severidad,
¿no? Ya tenemos una tabla de probabilidad, podemos contemplar A, B, C, D o E, y tenemos una tabla de severidad que es del 1 al 5. Anteriormente vimos una matriz de 1, 2 y 3, ahora vemos una matriz de 1, 2, 3, 4, 5. Son diferentes matrices. Una matriz de severidad por probabilidad. La primera hemos visto que la probabilidad está en función a, B, C o D, ¿no? La cantidad de trabajadores, la existencia de procedimientos, la capacitación de ellos y la frecuencia de exposición. Ahora pasamos a ver otra tabla que solamente tiene 5 valores, en este caso, ¿no? 5 valores de acuerdo a qué tal común, la probabilidad, qué tal la recurrencia que sucede este accidente, y luego tenemos el tipo de daño, ya sea catastrófico, mortalidad, pérdida permanente, temporal o pérdida menor. Entonces, ya no voy a multiplicar dos números, puedo juntar una letra con un número. Puede ser B3. Entonces ya sé que es B3 es que ha sucedido y 3 es que pérdida permanente. Entonces se dan cuenta, hay diferentes metodologías. Yo puedo utilizar la metodología que hemos visto, la 2, puedo utilizar esta metodología que también es la 1 o la 3, que son las metodologías que se encuentran en la resolución ministerial 050. Ahí tenemos la diferencia entre peligro y riesgo, la actividad, el peligro, la abertura en el piso, el riesgo sería la caída a nivel diferente y la consecuencia sería el daño. Hay matrices hiper que tienen una columna para consecuencias. Hay otras que solamente tienen peligro o riesgo según la gestión de la empresa o según su propio procedimiento de hiper. La ley te puede ser básica, la ley, la 29783, en este caso la RM050, nos puede plantear un hiper básico y nosotros como empresa queremos aumentar o detallar más, podemos extenderlo. No hay ningún problema, pero lo básico se debe respetar. Bien. Entonces vamos a ver ahí factores que influyen muchas veces en capacidades físicas o mentales, ¿no? Lo que hemos visto. Ahora quisiera aprovechar el tiempo para poder mostrar, permítame dejar de compartir, ¿no? Para dejar de compartir, para mostrar un hiper de los que hemos mostrado, ¿no? De los que tenemos, ¿no? Diapositivas, exámenes, matrices hiper, vamos a ver un hiper que no sea tan antiguo, porque tengo algunos diferentes proyectos. Tengo el puesto de trabajo, el de la SUNAT, abastecimiento de combustible, tenemos tanque elevado, gestión humana, taller encapsulado por puesto de trabajo, relleno y compactación, corte y perfilado, mantenimiento preventivo. Este es de mantenimiento mecánico. A ver, ahí tienen en el material que les he proporcionado diferentes tipos de matrices hiper, no se preocupen. Les puede ayudar. Obviamente hay algunos que hay que actualizar, ¿no? No son ni siquiera para copiar y pegar. Recordemos que los hiper deben alinearse a la empresa, ¿no? A los procesos de la empresa. Entonces yo no puedo, pues, simplemente cogerlo y utilizarlo, ¿no? Siempre debo, pues, alinear el documento a la realidad de la empresa, ¿no? Entonces, acá tenemos, a ver, no hubiese separado alguno para no utilizarlo rápidamente. A ver. Servicio de vigilancia, limpieza. Ahí está, este creo que sí puede servir. Este puede servir, está más claro. ¿No? Limpieza de oficina, servicio de vigilancia, calidad, segregación de residuos sólidos, en esa estructura, a ver, obras civiles. Ah, acá tenemos una de obras civiles, ahí está, vamos a una de obra de construcción. Ya, vamos a ver, habilitar edición, tenemos un hiper, vamos a abrirle un poquito acá, los números están muy chiquitos. A veces para hacer un hiper se necesita una pantalla grande, ¿no? Para no sufrir mucho con la vista. Bien, listo, vamos a compartir. Un ratito, ¿dónde estás? Ya, listo. Compartimos. Perfecto, ahí vayan visualizando. Acá tenemos una matriz hiper. En la parte superior nos dice, pues, matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos, determinación de controles. Ahí tenemos el área y el proyecto, ¿no? Estos son almacenes del aeropuerto, ¿no? Lima Hub. Bueno, vamos a borrarlo. Y el proceso o subproceso es obras civiles. Puedo tener un proceso o subprocesos, no hay ningún problema, de acuerdo a la organización de la empresa. O los procesos, puede ser uno solo, dos solos, o solamente yo voy a generar de uno o dos porque hago una labor yo tercerizo tal vez y no tengo todos los procesos, unos cuantos. Bien, entonces acá tenemos el orden. Ítem, vamos a nombrar acá los ítems, lo vamos a colorear, ¿correcto? Vamos a ahí numerar, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? Todo hasta abajo. Luego tenemos puesto de trabajo. ¿Ven? Se dan cuenta que acá tenemos, por ejemplo, ya el proceso y su proceso que está arriba, ya no necesito ponerlo, ya tengo un proceso general que abarca todo.
y el subproceso igual. Y luego ponemos el puesto de trabajo de frente, puesto de trabajo que aplica, y hemos citado varios puestos de trabajo. Ahí tenemos el operador de equipos, el capataz, el operario, el oficial o el peón, ¿no? Entonces, nos ahorramos el estar colocando uno en cada recuadro, hemos combinado todas las celdas y hemos consignado directamente todo el grupo de trabajo de acuerdo a una sola actividad o tarea. Luego pueden ver debajo que nos dice operador de grúa, rigger, según la actividad que hemos identificado. Bien, en actividad, pasamos a descarga de materiales, ¿correcto? Lo voy colorando de color amarillo para que vayan viendo. Listo, actividad, descarga de materiales, esta es la actividad, estos son el puesto de trabajo. Este es el puesto de trabajo, el operador, el capataz, el obrero, el oficial y el peón. Ellos van a hacer esta tarea. En algunos casos, algunos operadores hacen en la tarea, el capataz también, en muchos proyectos también, o el supervisor también, también tiene que manipular herramientas, manipula materiales, ¿no? ¿No? Como se dice normalmente o comúnmente mete la mano, ¿no? También hace tareas, ¿no? Operativas. Si es así y lo permite su puesto de trabajo, lo consignamos en el IPRC. Pero si no, solamente se dedica a supervisar y no tiene que realizar ninguna otra actividad operativa, no lo consignamos en el IPRC y su puesto de trabajo pasa a una labor secundaria, administrativa, con supervisión de campo nada más. Bien, luego tenemos peligro, peso de los materiales, riesgo, golpe o aplastamiento, actividad no rutinaria, ¿no? Normalmente no todos los días descargan materiales, lo descargan materiales una vez a la semana, cada 3, 4 días, o una vez al mes, cada 15 días. Requisito legal, se pueden dar cuenta que esta matriz también te llama un poquito las normas para poder colocar ahí un sustento. Luego vamos a ver la descripción, ¿no? ¿Cuál sería el daño o la situación? Utilizar el camión grúa para la descarga de acero. Ah, te lo explica, ¿no? No solamente te haces una idea de cómo es la descarga, acá te explica que la descarga es con un camión grúa, puede ser manual, puede ser con carreta, elevadora, diferentes elementos, en este caso es con un elemento y con una coordinación entre personas. Es el concepto de cómo se realiza la tarea. Bien, luego tenemos acá el A, el B, el C y el D, ¿no? Que está en esta parte. Acá tenemos las matrices, ¿no? Tenemos las mismas, A, B, C y D. Tenemos 1, 2 y 3, ¿correcto? Y acá tenemos el nivel de riesgo, ¿no? La lesión, la severidad, 1, 2 o 3. Simplemente lo multiplicamos y el valor lo cotejamos con esta tabla donde están los colores. Si nos sale 4, trivial. Si nos sale de 5 a 8, tolerable. Si nos sale de 9 a 16, moderado. Si nos sale de 17 a 24, importante. O si nos sale de 25 a 36, crítico. Y una pequeña descripción o plazos para poder aplicar controles. Bien, entonces vamos a pasar a valorar este nivel de riesgo. ¿Cuál sería el riesgo? Tenemos el daño que nos pudiera generar golpe o aplastamiento. Bien, entonces pasamos a la primera valoración. Personas expuestas, 1. Índice de medidas de control existente, 2, parcialmente. No tengo procedimiento, tengo algunos parcialmente control existente. Índice de capacitación, están parcialmente capacitados. Y en este caso sería el índice de exposición, 2. ¿Cuál era 2 para recordar? Exposición 2 nos sale al menos una vez al mes o eventualmente. Ah, y de ahí que no es una actividad rutinaria, por lo menos lo hacen una vez al mes, no lo hacen todos los días. Bien, nos sale 7, si se dan cuenta en la sumatoria, acá está en la parte de arriba en la fórmula, nos va a sumar A más B más C más D, nos sale 7. Luego pasamos al índice de severidad, que está en este recuadro, el 2. ¿Qué cosa quiere decir 2? Lo vamos a cotejar con el cuadro. La severidad sería 2, donde nos indica, perdón, lesión con incapacidad temporal, ¿no? Una persona puede sufrir una fractura como consecuencia de esta tarea, ¿no? Entonces, pasamos acá y la multiplicación, 7 por 2, 14. Nos sale un número 14, lo cotejamos en este cuadro. El 14 está comprendido entre el 9 y el 16 y el riesgo está interpretado como un riesgo moderado de color azul. Entonces, esta actividad nos sale de color azul. Este es mi riesgo inicial, como pueden ver en la parte superior. Ahora acá podemos aplicar un riesgo o unas medidas de control para el riesgo residual. Hasta ahí, 14, listo. Puedo trabajar, puedo operar. Ahora, quiero bajarlo más, quiero controlarlo más, o tengo un accidente, o aplico un control nuevo, o simplemente al término del año
quiero demostrar que ha habido una mejora en mi proceso, voy a aplicar controles acá. Puedo aplicar eliminación, sustitución, ingeniería, administrativo o EPP. Por ejemplo, acá ya les di guantes, aquí ya les di lentes. Acá no solamente he utilizado camión grúa para la descarga de acero y coordinación entre personas. Es más, acá podríamos considerar comunicación, ¿no? Porque la coordinación no la puedo evidenciar, no la puedo medir. Entonces podemos comunicación entre, ay, perdón, disculpen, entre personal de descarga y operadores, y rigger, ¿no? Porque el operador de grúa no. Y rigger de maniobra. Bien, hasta acá aplicamos más controles. Claro, puedo aplicar, por ejemplo, acá puedo capacitar al personal. Perdón. Capacitar al personal. No, acá hay un error. A ver, vamos a poner primero procedimiento. Implementar. Acá tengan la total confianza de desplayarse, porque este documento es real, es para ustedes. Implementar un procedimiento específico de descarga de material. Voy a utilizar también ahí un tecle de cadena, ¿no? Y otro elemento que voy a utilizar. Luego, una vez que aplico el procedimiento, hago una coma, coloco una coma y pongo capacitar, ¿no? Capacitar al personal involucrado en la actividad de descarga en el procedimiento, ¿no? De descarga, ¿no? El propio, ¿no? Descarga de materiales. Ahora, si quiero, le puedo poner el código del procedimiento, ¿no? Versión 4, versión 5, pero la idea es que esté el procedimiento ahí escrito. Una vez que he capacitado, los he entrenado, voy a aplicar control, ¿no? Implementar, perdón, implementar una lista de verificación o un checklist, ¿no? Un checklist, ¿no? Lista de verificación de grúa, eslingas, tecles, cualquier elemento o aparejos, ¿no? Aparejos de izaje, coma. Ya los he capacitado, ya les he revisado, he hecho un checklist, ¿no? Capacitación de rigger, puedo aplicar hasta guantes, inclusive, que es EPP, la última barrera de protección, ¿no? No suministrar guantes. Guantes de operador y carnaza, ¿no? Carnaza o cuero, ¿no? O cuero para la manipulación de materiales a descargar. Una vez que ha aplicado, por ejemplo, implementar plan de izaje y uso de vientos, ¿no? Para no lastimarse las manos, porque si tú manipulas la carga izada directamente con las manos, sufres riesgo de atrapamiento o golpe. Para manipular, maniobrar cualquier carga que esté izada, debo utilizar vientos. Entonces, vientos, y ahí debo capacitar a los vienteros. Una vez que he aplicado todos estos controles, lo vamos a ampliar un poquito más para que se pueda visualizar, y lo abrimos acá un poquito más, ya se dan cuenta cómo este hiper va creciendo, ¿no? Ya ves, uno le tiene que dedicar cariño y tiempo, ¿no? Entonces, una vez que he aplicado estos controles, ya estoy mucho mejor que inicialmente, ¿no? Entonces, podemos colocar descripción de cada uno, puedo colocar todos, yo puedo describir, ¿no? Implementar procedimientos, de acuerdo, procedimientos de izaje, ¿no? Descarga y EPPs. Luego tenemos plazo de implementación, me puedo trazar un plazo, hoy estamos 8, puedo trazarme que este procedimiento lo voy a implementar el 1 de septiembre. 1/09/2022. ¿Ya? Bueno, esta fecha de actualización es del 15, vamos a ponerle acá 22, para no verlo tan feo. Listo, volvemos a valorar de nuevo. Ahora, ¿cuándo hago esto? Cuando yo puedo empezar a trabajar con esta valoración inicial, no hay ningún problema. Y tengo mi hiper así, hasta acá en blanco. Pero si yo quiero bajarlo más, yo obviamente voy a evidenciar un cambio en mi gestión a lo largo del año, actualizo. Empiezo el próximo año con una revisión de mi hiper. Esta es la revisión de mi hiper. Esta es la evidencia de mi revisión. El próximo año voy a iniciar, pero ya no con este 14, sino con el valor que me va a salir acá.
Por ejemplo, vamos a aplicar controles rápidamente. 1, sigue siendo la misma cantidad de trabajadores. Ya apliqué procedimiento. 1, perdón, yo no pongo 1. Listo, pasamos a la siguiente. Tenemos índice de capacitación, bueno, ya están capacitados en el nuevo procedimiento. Índice de exposiciones al riesgo, valito, 2, ya, perdón, 2. Ya, entonces de esta manera ya he podido generar pues un cambio con relación al anterior, ¿no? La ponemos acá, copiar, podemos pegar. Ya tenemos un 5, igualito. Entonces acá jalamos acá, copiar y pegamos en esta celda. Control V, listo. Hasta ahora tenemos 2, entonces el índice de severidad, ya. Ahora yo voy a utilizar pues una grúa, un izaje, solamente va a manipular el rigger, entonces ya no van a estar todos colocando la mano dentro de la carga, ya voy a utilizar un sistema mecánico, entonces tengo menos riesgo de exposición a caídas o golpes después del izaje. Ahí sí puedo bajar, ¿no? En base a la exposición, el nivel de severidad. ¿Lo puedo bajar? Me sale un 5, ¿no? O si lo puedo mantener igual, me sale un 10. En ambos casos ya lo he variado, entonces lo mantenemos en 1 y me sale un 5. Si yo quiero ser un poquito más realista, digo, no, pero igual, si la carga está suspendida, lo puede aplastar a alguien y le puede generar una fractura, ¿no? Entonces le pongo un 2 igual. Y bajamos a 10. Lo vamos a cotejar en este cuadro, de 5 a 8, ¿no? En este caso de 9 a 16, ¿no? Tenemos moderado, ¿no? Este sería de 5 a 10. Listo. Y este sería de 11 a 16, más real. Listo, ya. Tolerable me salió. Bien, entonces vamos acá. 10. Entonces he podido variar de 14 a 10, ¿no? Entonces esa es la realidad o esa es la función de este documento. Cuando yo lo visualizo, vamos a ponerlo más chiquito para poderlo visualizar más. Ya, van a darse cuenta que tengo amarillos, tengo azules. Prácticamente toda la actividad está controlada y tengo algunos riesgos que son tolerables, ¿no? Que son de color azul, moderados, perdón. Moderados, tolerables, no tengo ningún trivial. Entonces, porque es una obra de construcción, ¿no? Hay actividades que son un poco más críticas, que sí tienen un control mucho más específico o tienen riesgos más elevados. Entonces, al final, como yo siempre les comento a todas las personas a las cuales puedo capacitar o entrenar en base a este curso, es que esta matriz, lo mínimo recomendable es lo que está acá. Vamos a dejar de compartir. Vamos a iniciar, vamos a compartir acá. Listo. A ver, permítame para poder, les voy a mostrar la resolución ministerial, que justo me estaban haciendo la consulta en la última capacitación que tuvimos. ¿Dónde estás? Acá está, anexo 3. Es el anexo 3. Ya ponemos acá. Es el anexo 3 de la resolución ministerial. Pueden ver en la parte superior. Anexo 3, resolución ministerial 050-2013. En el capítulo 3 tenemos ahí identificación de peligros, evaluación de riesgos y labores, ¿no? Si queremos ver más arriba, tenemos un plan de seguridad, que lo podemos utilizar, plan anual. Bien, ahí tenemos métodos cualitativos, métodos cuantitativos, y ahí hay una matriz. Método 1. A ver, se puede dar cuenta, matriz de evaluación de 6 por 6. Esa es la primera matriz que nos van a poner. Se pueden dar cuenta, son prácticamente pues varios valores, ¿no? Tenemos 6 valores en este caso, o de 6 por 5 sería, ¿no? Tenemos 6 valores de severidad por 5 valores de probabilidad, ¿no? Ahí tenemos, vamos a bajar un poquito esto, ya. Ahí tenemos, por ejemplo, 1 mínimo, 2 moderado leve, 5 moderado, 10 moderado alto, 20 mayor y 50 catastrófico. Y tenemos la probabilidad, la recurrencia escasa, baja, puede suceder, muy probable o muy probable. Vamos a valorar el anterior ejemplo que hemos seguido, ¿correcto? Entonces ahí teníamos la caída, ¿no? El atrapamiento por la descarga de materiales, golpes o aplastamiento, a la hora de descargar materiales. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad? Ya, descargando materiales, vamos a ver, descarga materiales. ¿Alguien se ha accidentado? No, nadie. Perfecto, estamos empezando de cero el proyecto. Le ponemos un 3. Podría suceder, porque todo podría suceder. Ya, si vamos a valorar con esta matriz, partimos del 3. Si ya sucedió o ha habido un accidente anterior, entonces ya partiría del 2. Probable, ¿no? En el 4. Probable. Pero vamos a empezar con podría suceder. Una vez que podría suceder, vamos a trabajar en esta columna, 150, 60, 30, 15, 6 y 3. Ahora, si la persona se golpea la mano descargando los materiales, ¿cuál sería el tipo de daño? Moderado, moderado alto. 5, moderado.
Entonces, cruzamos 5 y 3, 15. Ya sale multiplicado ya. 5 por 3, 15. Me sale 15 de nivel y color amarillo. Pasamos a la valoración de riesgos. Si me sale amarillo, sería riesgo medio. Ven, esta es otra metodología, es la metodología 1. Entonces, acá tenemos el documento, ¿no? Cómo tiene la estructura de esta matriz hiper, ¿no? En este método 1, es lo mínimo, yo puedo agregarle más datos, pero acá tenemos, por ejemplo, número 1, actividad, regado y desatado, peligro, roca suelta, en este caso no solamente es la roca, sino suelta, esa es la característica que lo hace de dañino. Consecuencia, riesgo de prendimiento de roca, daño a la salud. Ahí tenemos el aplastamiento, ¿no? La caída, el golpe con la roca. Medidas de control existentes, cumplimiento del procedimiento desatado de rocas, probabilidad 4. Ya vamos al 4, pero ¿qué probabilidad le he puesto? Probable, o sea, ha sucedido tal vez o ha habido incidentes con ello. Severidad 50. ¿Cuál es el 50? Acá tenemos acá catastrófico, porque le puede aplastar a varias personas. La explicación está en la misma matriz, no hay problema. Y tenemos 4 por 50, 200. El 200 sale entre 50 y 250, nos sale riesgo crítico, color rojo. Ah, ok, o sea, esa actividad es crítica, es roja, yo voy a poder identificar en base a mi matriz. Es peligrosa, entonces ahí debo aplicar controles, ¿no? Porque es otra catastrófico, debo aplicar controles, cantidad de personas expuestas, o puedo ajustar acá la propia matriz. Pasamos a la metodología 2, rápidamente, que es la que hemos visto. Baja, media, alta, ligeramente dañido, de 1 a 2 a 3. Ahí tenemos 1, 2 y 3. Ahí tenemos la clasificación de los valores que nos sale al final. 4, tolerable, moderado, importante, intolerable. No, no hay problema en esa parte. Ahí tenemos la probabilidad, la consecuencia y los valores y los niveles de riesgo. Y luego tenemos acá la tabla, que es la que hemos visto hace un momento. La estructura que tiene esta metodología 2, ¿no? El peligro, el riesgo, el requisito legal, índice de personas expuestas 3, índice de procedimiento 1, índice de capacitación 1, índice de exposición 2, la sumatoria 3 más 1 más 1 más 2, 7, multiplicado por la severidad 3, 21, importante. Y tenemos la metodología o método 3. Ya hemos visto dos métodos, pasamos al 3. Tenemos igual el cuadro 1 de consecuencias, ligeramente dañino, dañino, extremadamente dañino. Cuadro 2, la probabilidad alta, media, baja. Y este es simplemente un cuadrito de 3 por 3, ¿no? Ahí tenemos otros valores y los valores que podemos utilizar, el cuadro de la consecuencia y el cuadro de los valores. Acá nos explica todo y acá tenemos la estructura de los hiper, ¿no? Acá tenemos cada uno de los componentes de la matriz, de la estructura de la matriz, el nivel de riesgo, de qué va a significar cada recuadro que coloquemos y pasamos al mapa de riesgos. Bien, entonces eso es lo que, bueno, el día de hoy ya son las 8:34. Entonces, hemos visto el día de ayer peligros, el día sábado, perdón, hemos visto lo que es peligros, la importancia del hiper, porque es una herramienta viva que debe estarse cambiando, evolucionando constantemente. El día de hoy nos hemos enfocado más en riesgos, las definiciones, la valoración de cada uno de estos riesgos, y hemos visto ahorita rápidamente un ejemplo con una matriz existente, ¿no? Y hemos visto también rápidamente las tres metodologías que pueden aplicar la que más se adecue a sus características o a su empresa, ¿no? La más común es la metodología 2, es la que normalmente las empresas aplican, pero también le podemos agregar más situaciones, ¿no? La idea es que siempre todo apunte a controlarse. La jerarquía de controles lo vemos el día de mañana, ¿no? Un poquito para cerrar, y mapa de riesgos. Y de esa manera vamos a ir terminando el curso. Bien, si hubiese alguna consulta respecto al tema que hemos visto el día de hoy, quedo atento, le doy el pase a Joel de Gizán para que haga la lectura del caso hay alguna consulta, duda que haya quedado en el transcurso de la noche. Correcto, ingeniero Carlos. Muy buena exposición. Nos hemos ya pasado ya del tiempo. Bueno, a los participantes vamos a solicitar solamente unos segundos para que puedan preformular sus consultas. Los amigos del Facebook pueden escribir en la parte de comentarios todas las consultas que tienen y los amigos del Zoom, si desean, pueden escribir en la parte del chat o activar su audio y realizar las preguntas. Ingeniero, el día de mañana va a ser a partir de las 7 también, ¿verdad? Sí, sí, no hay ningún problema.
No hay un problema. Esa es la hora que teníamos coordinada, ¿no? Programada. Correcto, ingeniero Carlos. Bien, Sí. el día de mañana, como parte ya casi por finalizar el curso, estos son 3 días de capacitación. El día de mañana, de forma general, ingeniero Carlos, ¿qué estaríamos abordando? ¿Las plantillas en Excel o qué específicamente, por favor? Ya. El día de mañana vamos a ver controles operativos. Ya vamos a ver, no solamente, bueno, ya identificamos, ya evaluamos, ahora vamos a ver qué controles se van a aplicar, cuál es el criterio que debo aplicar yo para controlar los riesgos. Vamos a ver una matriz hipermás con los controles y la jerarquía de controles. Tengo otro modelo de matriz donde hay una jerarquía de controles detallado, ya lo vamos a ver mejor. Luego vamos a ver mapas de riesgos, cómo armar, cómo estructurar un mapa de riesgo, qué debemos consignar en cada situación, dónde lo debemos publicar, qué cosa nos dice, en este caso la RM050, que es lo que estamos viendo ahí, ¿no? Y de esta manera vamos a hacer unas pruebas con algunos hiper. El día de mañana es más práctico, ¿no? Sí les voy a pedir que estemos bien atentos, es una horita nada más, son temas muy puntuales, pero sí son temas que siempre hay que repasar. Entonces, el día de mañana tenemos controles operacionales o controles de riesgo, tenemos una matriz o un par de matrices hipermás para ajustar mejor y aterrizar mejor la idea, y el último tema que sería mapa de riesgo. Bien, eso sería lo que vamos a ver el día de mañana, ¿no? Más o menos 3 o 4 temas en una hora, basta y sobra. Bien, por mi parte eso sería todo. Si hubiese alguna consulta, lo leemos. Caso Claro, contrario, ya nos ingeniero veríamos el día Carlos. de mañana. A ver, no, he visto tanto por el Zoom que no hay consultas y por el Facebook tampoco. Bien, de Ah, esta manera ya estamos. amigos, estamos finalizando la segunda sesión. Agradecer al ingeniero Carlos su participación en esta capacitación y nos reencontramos el día de mañana, ingeniero. ¿Me da la opción de compartir pantalla, por favor, ingeniero? Sí, cómo no, tienes toda la razón.